Hola, estamos en la Tecnicatura Superior en Viticultura y Enología, específicamente en el espacio curricular de Logística en la cadena de abastecimiento del vino, la unidad número 2, donde vamos a analizar las cadenas de suministro o cadenas de abastecimiento. Vamos a ver ahora algunos modelos o configuraciones de cadenas de abastecimiento que, como les decía, son modelos, no son copias exactas de la realidad, pero sí es un buen abordaje para que ustedes puedan tomarlos, estudiarlos y después analizar su aplicación en las cadenas de abastecimiento del sector vitivinícola. Es decir, que como son modelos, no necesariamente son exactamente iguales a lo que vamos a poder encontrar en la realidad, pero sí son buenos puntos de partida para considerarlos, ya que son esquemas bastante generales. Habíamos visto que una cadena de suministro, conceptualmente, podemos entender por cadena de suministro una combinación de procesos, funciones, actividades, relaciones y vías por las que los productos, los servicios, la información y las transacciones financieras se desplazan dentro de y entre las empresas, a partir del fabricante, estamos hablando en este caso de los establecimientos vitivinícolas, hasta el consumidor final. Fíjense que si recordamos el cuadro de dinámica de los procesos logísticos de la unidad 1, vamos a ver cómo la logística forma parte de la cadena de abastecimiento, porque en el caso anterior veíamos la dinámica de los procesos, es decir, básicamente actividades. Ahora en la cadena de administración, la cadena de suministro, estamos viendo sujetos. Fíjense que ya podemos ver por un lado el proveedor, que también estaba en el cuadro anterior, el cliente y la organización. Dentro de la organización, básicamente, y vinculado con las dos puntas, es donde desarrollamos o lo que vamos a desarrollar respecto a los procesos logísticos. Estamos viendo en este primer caso una cadena de suministro directa, donde está el proveedor, la organización y el cliente, es decir, una de los modelos más sencillos. ¿Por qué decimos también, que también podemos considerar que las cadenas de suministro no son un concepto nuevo en sí? Lo que se ha hecho en el último tiempo, sobre todo sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ha sido conceptualizar. Pero, por ejemplo, si vemos el ejemplo de alguna empresa surgida a partir de la revolución industrial, por ejemplo, el caso de Procter Gamble, que hoy es una destacada multinacional productora de bienes de consumo empaquetados. Hacia el año 1837, Procter Gamble necesitaba materias primas para fabricar el jabón, así como clientes que compraran el jabón. Es decir, que necesitaba proveedores, necesitaba un cliente y ya configurabas una cadena de suministro. La diferencia quizás es que el concepto de cadenas de suministro y de administración de cadenas de suministro es relativamente nuevo y data, como les decía, de los años 80 y 90. Otro ejemplo de cadena de suministro que también vamos a analizar su aplicabilidad en nuestro sector tiene que ver con una cadena de suministro extendida, donde los proveedores tienen a su vez proveedores que les dan los insumos y los bienes a ellos, y los clientes a su vez tienen otros clientes. Fíjense que este puede ser el caso del vino, ya que por un lado nuestro cliente puede ser una tienda de distribución, un mayorista, y a su vez ese cliente tiene otros clientes que son las tiendas minoristas o los consumidores finales. Lo mismo quizás, por ejemplo, con los proveedores de cajas de cartón o de etiquetas, que a su vez tienen los proveedores de la materia prima para fabricar esos elementos. Es decir, ese sería un ejemplo de otra cadena de suministro. Fíjense también cómo hay un factor de complejidad, hay algunas cadenas que son más simples, como esta directa, y hay algunas que son extendidas, como la que veíamos recién. Obviamente, el mayor nivel de complejidad da más detalle y permite tener un mayor conocimiento de la cadena, y obviamente depende también mucho de la complejidad de nuestra organización, pero lo más probable es que las cadenas más extendidas o más complejas sean más difíciles de administrar. Y finalmente vamos a ver un tercer caso de cadena de abastecimiento, que es cadena de suministro última, en la cual es similar a las anteriores, pero fíjense que aparecen actores externos que básicamente asisten a los diferentes sujetos de nuestra cadena. En el caso, por ejemplo, de la relación entre la organización y el cliente, aparecen proveedores de logística, como transportistas que se encargan justamente de este proceso dentro de la cadena, o compañías que se dedican a conocer o a relevar los deseos, las demandas y qué es lo que quiere el cliente.
En el caso, por ejemplo, de la relación entre el proveedor y la organización, aparecen proveedores financieros que financian la adquisición de materias primas, de insumos, o pueden financiar también los niveles de stock para que eso no tenga que hacerlo la propia empresa. Entonces, acá tenemos un primer pantallazo de cadenas de suministro, diferentes modelos. Otro punto importante, creo que lo mencioné al principio, pero vale la pena rescatarlo, las actividades logísticas son parte de la cadena. Fíjense que, como les decía, nosotros arrancamos viendo en la unidad anterior esta relación entre el cliente y el proveedor y cómo los procesos logísticos se desarrollaban en esta interacción. Acá lo que estamos viendo es la interacción de sujetos y la dinámica de los procesos se da a través de la ejecución que hacen todos estos sujetos. Existen también modelos de administración o de management de las cadenas de administración, el supply chain management. No lo vamos a ver en esta oportunidad, pero sí es bueno que lo sepan porque mejor dicho, para gestionar estas cadenas existen modelos específicos de gestión que, insisto, no lo vamos a ver, pero que seguramente los conocerán o los tendrán en consideración en algún momento en el que trabajen dentro de las empresas, incluso si es que ya lo están haciendo. Bueno, esto es todo.